Buenas tardes, licenciado. Entonces, si nos escuchamos. Buenas tardes, Sí, licenciado. Sí, Lee, escucha bien. Ok, qué bueno. La verdad es que es un gusto estar nuevamente con ustedes después del descanso de Semana Santa. Espero que la hayan pasado bien. Y por ahí tuve oportunidad de ver un par de exposiciones. La verdad es que, bueno, los grupos que yo tuve el honor de compartir, nuevamente los felicito. Fueron unas exposiciones muy acertadas, muy llenas de conocimiento, ¿verdad? Que no se quedan solo con el hecho de venir a exponer, ¿no? Sino que de venir a transmitir el conocimiento y el mensaje que quieren hacer llegar. La verdad es de que, como les repito, si así fueron de ese calibre, fueron las demás, pues felicitaciones, ¿verdad? El día de hoy, bueno, como les manifestó el licenciado Julián, vamos a platicar un poquito en relación al último tema, según estaba viendo, de contenido para su segundo parcial. Prácticamente es lo último, porque ya les compartieron un cuestionario bastante completo, un cuestionario que prácticamente ustedes lo hicieron, ¿verdad? Porque son preguntas de las exposiciones. Entonces, prácticamente ustedes tienen ahí sí que 40 puntos en la bolsa. Pues esta tarde, vamos a platicar de un personaje. Permítame, vamos a ver si lo encontramos por acá. Ok. Vamos a ver. Pues no me deja compartir a este muchacho. Vamos a ver. ¿Alguien de ustedes bueno, para empezar, alguien de ustedes me podría decir qué entiende por polímata? ¿Sí? ¿Alguien levantó la mano o no? No. ¿Qué entienden por esta palabra? Persona con distintos conocimientos científicos, ¿le? Ajá. Gracias, Ever. ¿Alguien más? Compañeros. Licenciado, disculpe, no se le escuchó bien, pero yo no le escuché, pues. ¿Qué entienden ustedes por polímata? Polímata. Polímata. Pues puede ser alguien que tiene muchos conocimientos. Ajá. Que tiene muchos conocimientos. Específicamente conocimientos en ¿Filosofía, Lic, o en pensamientos críticos? filosofía, pensamientos críticos, pensamientos políticos. Este señor es Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Es un polímata, filósofo, pensador, cualquiera por el nombre diría francés, pero es suizo. Él nació en el 1700 por ahí, en fracción, en Ginebra, Suiza.
Y a ver, ¿quién de ustedes me puede indicar? En Ginebra se encuentra una institución, una dependencia, una entidad que es muy importante, entre comillas, para la sociedad, para el mundo. La ONU. No está el nombre, no está el nombre. O sea, el nombre se los dije yo. O sea, solo la imagen del señor. En Ginebra, ¿qué institución o qué dependencia encontramos? ONU. No, René. La ONU está en Nueva York. Ginebra, Suiza. Jean-Jacques Rousseau o Juan Jacobo Rousseau en Ginebra, Suiza, se encuentra nada más y nada menos que, ¿cómo se llama aquella institución que vela por los derechos humanos? ¿Compañeros? La Corte Internacional de Derechos Humanos. No, son dos dependencias, Corte Interamericana y la Corte Internacional, si no estoy mal, pero una está en Costa Rica y la otra está en Washington. Esta es una dependencia de la ONU, pero es única y exclusivamente para velar por los derechos humanos. O sea, la Comisión Internacional o Comisión Mundial de Derechos Humanos, la sede está en Ginebra, Suiza. Y este señor no fue un propulsor como tal, ¿sí, Magali? ¿No es la declaración de los universal, licenciado? No, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue a raíz de varios acontecimientos, pero obviamente estamos viendo de que la declaración fue, digamos, no es tan antigua, veámoslo así, pero este señor fue propulsor, o sus obras, una en específico, fue propulsora de un acontecimiento mundial que dio origen a esta corriente, ¿sí? De los derechos humanos. ¿Qué hecho o qué acto estamos hablando? Han existido varias revoluciones a nivel mundial, revoluciones que han marcado trascendencia en el actual vivir. Como por ejemplo, una de las más importantes es la revolución Francés. ¿La revolución, René? Francesa. Correcto, la revolución francesa, ¿sí? Que esta fue propulsora de qué? Derechos humanos. De los derechos humanos. Religión. Ajá, y otras corrientes que se van derivando de esa finalidad, ¿no? De los derechos humanos como tal, ¿sí? Pues este señor tiene en su obra que se llama El Contrato Social. Solo permítame, vamos a admitir a todos. El Contrato Social, que dice que es un concepto filosófico político, ¿sí? De aquí es donde dirán ustedes, bueno, ¿y este señor qué tiene que ver con la filosofía? ¿Ya? Pues esa corriente filosófica donde decía que todos los hombres nacen, ¿sí? Cuando me refiero a hombres, estamos incluyendo hombres y mujeres. Nacen y nacen libres, ¿sí? Sin tener ¿qué?
estar sujetos, o sea, el hombre nace libre en un estado de libertad sin estar sujeto a determinada conducta. ¿Sí? O sea, en alguna oportunidad ustedes han escuchado cuando alguien viene y dice, qué difícil es ser adulto. ¿Ya? No sé si han escuchado ustedes eso, de que a veces dicen, ay, sí, es que qué difícil es ser adulto. Que tal vez algunos lo toman como son de broma o como meme, que ahora son muy, muy famosos, pero en realidad tiene su porqué. ¿Por qué? Porque cuando ya somos adultos, cuando ya somos ciudadanos, tenemos derechos, los mismos derechos que veníamos teniendo desde nuestro nacimiento, pero aparte de tener derechos que tenemos. Obligaciones, licenciado. Correcto. Obligaciones. ¿Sí? Entonces es ahí donde dicen, ay, qué difícil es ser adulto. En una oportunidad yo me encontré, bueno, no me encontré, ¿verdad? Mi sobrina viene y me dice, qué difícil es ser niño. O sea, espérate a que llegues a esta edad, ¿no? O sea, a ser adulta y ahí vas a decir que es correcto. Gracias, gracias Ludwig. Entonces ahí se va a dar cuenta que el ser adulto no es fácil, ¿no? Pues este señor, en su infinidad de obras, hay una muy relevante, que es la de la teoría del contrato social o el contrato social. Pero ¿qué trata él en esta obra? Y como le repito, esta fue propulsora, esa corriente fue propulsora para la Revolución Francesa, porque él no forma parte. De hecho, la Revolución Francesa fue años posterior al fallecimiento de este señor. ¿Qué dice? Es un concepto filosófico y político que busca explicar el origen y la legitimidad del poder político a través de un contrato o acuerdo entre los individuos de una sociedad. Algo muy importante, independientemente de la sociedad en que nosotros nos desenvolvamos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes aquí en Guatemala están sujetos a diferentes derechos y obligaciones, ¿sí? Esos derechos son inherentes o son propios de la persona, ¿sí? Por ejemplo, ustedes aquí tienen el derecho a la vida, ¿sí? Y ese mismo derecho lo van a tener si se van a El Salvador, si se van a México, si se van a España, si se van a Portugal, si se van a Argentina, Brasil, Chile. Ese derecho es inherente a la persona, ¿sí? ¿Ya? Pero las obligaciones se van a determinar de acuerdo a la sociedad en que ustedes estén, ¿sí? Por ejemplo, ustedes aquí tienen que dicen, bueno, mi obligación acá es, dígame, unas obligaciones aquí de las que ustedes están sujetos dentro de la sociedad guatemalteca. Pagar impuestos. Sufragio. Pagar impuestos, ok. Bueno, pero pagar impuestos, Sever, por ejemplo, usted radica aquí, en Guatemala. Ok, aquí paga impuestos. Si se va a vivir o se va a radicar a otro país, obviamente también tiene que pagar impuestos, ¿sí? Pero, por ejemplo, ustedes van de turistas. Van a estar en determinado momento sujetos a una sociedad distinta a la que viven, que es aquí en Guatemala. Entonces, ustedes van a estar sujetos a esas conductas y obligaciones del país donde estén, ¿sí? O sea, ahí se van a dar cuenta cómo cambia. Por ejemplo, es un ejemplo muy, muy quemado, pero es muy válido. Por ejemplo, el fumar cannabis. O sea, aquí ustedes no pueden porque es contra la ley, ¿sí? Pero si se van a Países Bajos, o inclusive no tan lejos, algunos estados valga la redundancia, de Estados Unidos, el consumo del cannabis es legal. Unos con fines médicos, otros con fines recreativos, pero igual es legal, ¿sí?
Entonces, contrario a estos personajes que vengan a estar acá y estén dentro de nuestra sociedad, donde ellos traen derechos inherentes a la persona, pero estando dentro de esta sociedad, van a haber derechos que ellos tienen en sus países o en sus lugares de origen, pero que aquí son restrictivos o restringidos, ¿sí? Y por eso este señor en esa obra dice contrato o acuerdo entre los individuos de una sociedad. O sea que cada sociedad, como es distinta, cada individuo va a tener que estar dentro de las normas de esa sociedad, ¿sí? Pero esto no nació solo así porque sí, sino porque él veía la desigualdad que existía dentro de determinadas sociedades. Entonces decía, ¿cómo puede ser posible que siendo todos iguales vamos a tener distintos derechos por determinadas clases sociales? ¿Sí? El Estado es uno, la sociedad debe ser una. No, la sociedad no debe ser excluyente, ¿sí? Entonces, la visión de él era que el acuerdo entre Estado e individuo debía de abarcar más allá de ese estatus, más allá de ese lugar donde se encontraba. Porque el hombre nace libre, ¿sí? Pero conforme va adentrándose a la sociedad, va adquiriendo obligaciones y otros derechos, ¿sí? Pero entonces, si todos nacemos libres, ¿por qué en determinado momento a unos se les excluye y a otros no? Entonces, él veía en esta obra el contrato y el acuerdo entre los individuos de una sociedad. A lo largo de la historia, dice, esta teoría ha sido objeto de estudio y debate, y diversos filósofos han contribuido a su desarrollo. O sea que él puso el cimiento, ¿sí? Y lo que promulgó, como lo manifestábamos, la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa se da con ese objetivo de tener igualdad de derechos, ¿sí? Y es hoy por hoy que podemos hablar de derechos humanos cuando se promulgaron a raíz de esta revolución. Y también podríamos decir que los derechos humanos son, se fue la palabra, trascienden fronteras. O sea, no es la palabra, pero para que me entiendan. Los derechos humanos trascienden, son, podríamos decir, internacionales, ¿sí? Toda vez los acuerdos estén ratificados y se encuentren dentro de los mismos convenios al que estipula el país que se promulgaron. ¿Me explico? ¿Han escuchado ustedes de la apostilla, el apostillado? Sí. ¿Sí? Bueno, pues entonces ese convenio es un convenio donde varios países, sí, son universales. Muchas gracias, Norma. Pero vamos a la palabra universal, o sea que todos tienen o gozan de esos derechos humanos, pero que trascienden fronteras. O sea, eso era lo que quería darme a entender. De que Guatemala ha ratificado, en ese sentido, ha ratificado varios convenios en relación a derechos humanos, y entonces estos mismos convenios han sido ratificados por otros países. Por unos sí y por otros no. Entonces, la igualdad de los derechos humanos en relación a los decretos o los acuerdos ratificados por Guatemala van a trascender las fronteras de los países que estén dentro del mismo acuerdo. Por ejemplo, el apostillado. Regreso al apostillado. El apostillado es un convenio donde los documentos que estén bajo esta convención de la apostilla no necesita tanto pase de ley, ¿sí? Para que surtan efectos en el país a donde se van a enviar, toda vez ese país esté dentro de ese mismo convenio, ¿sí? Regularmente los documentos vienen
de Estados Unidos hacia Guatemala, antes de estar dentro de este convenio, se tenía que hacer el documento como tal, lo tenía que certificar el secretario del Estado, del funcionario que lo faccionó. Luego de esa ratificación se tenía que ir a la corte que perteneciente a esa secretaría. De esa corte tenía que ir al consulado guatemalteco y del consulado guatemalteco ya venía para relaciones exteriores. ¿Sí? Con la apostilla, simple y sencillamente, se va a la Secretaría del Estado, la apostilla y se viene para acá. Si el documento viene en español, pues ya lo pueden protocolizar. Ahora, si viene en inglés, obviamente necesita una traducción, por muy mínimo que sea. A veces el documento viene redactado todo en español, pero el sello del funcionario que lo autoriza viene en inglés. Entonces ahí hay que autorizarlo. Entonces es para que ustedes tengan esa idea de, nos salimos un poquito del tema, pero de esos convenios, ¿no? De esos convenios ratificados por los países. Y es aquí donde este señor, en su obra El Contrato, como lo mencioné, existen varios filósofos contemporáneos a él, donde ellos toman como cimiento esta obra. Y dice que el contrato social se refiere a un acuerdo implícito entre ciudadanos de una sociedad que dio origen al Estado. ¿Sí? Obviamente, como eso ya lo vieron ustedes en cátedras anteriores, no propiamente en filosofía, pero saben que dentro de una sociedad debe existir un Estado. ¿Sí? No puede existir la sociedad solo por existir. Tiene que existir un Estado que organice esa sociedad, ¿ya? Y mucho menos puede existir un Estado sin una sociedad. O sea, no tendría razón de ser ese Estado, ¿sí? Por ejemplo, en Guatemala, ¿el Estado es cambiante? Pregunto. ¿O cada cuánto tiempo cambia el Estado? 4 años, licenciado. 4 años, dice Magali. ¿Es correcto? Bueno, no sé si se refiere a eso. El Estado no cambia, es el mismo, lo que cambia son los gobernantes. Es correcto. Eso Gracias, le iba a Noé. decir. Es correcto. Recuérdense, son preguntas capciosas, ¿no? El Estado no cambia, el Estado es uno. Lo que cambia cada 4 años, ahí Magali, es el gobierno, las personas que hacen gobierno, ¿sí? Entonces, para que exista un Estado, debe existir una sociedad. Y para que exista la sociedad, o para que subsista esa sociedad, debe existir un Estado, ¿sí? Y dice, este Estado establece las normas morales y políticas que rigen la convivencia y la autoridad del Estado para gobernar. Entonces es ahí donde Estado y gobierno son cosas distintas, ¿sí? Dentro del marco de leyes y reglas establecidas. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Ya? Regresamos a lo mismo. Ustedes aquí están dentro de una sociedad que tiene su Estado, ¿sí? Tiene sus normas, tiene sus leyes, tiene sus reglas de convivencia, ¿sí? Si para Semana Santa ustedes se fueron a Petén, ¿será que es el mismo Estado que rige las mismas reglas, las mismas leyes, el mismo gobierno que aquí en Guatemala? ¿O aquí en la ciudad? Sí. Sí. Correcto. Así es. Ahora, si ustedes quieren ir más allá, se van a El Salvador. ¿Qué pasa ahí? ¿Están dentro de la misma sociedad? ¿Están dentro del mismo Estado? ¿Se rigen No. las mismas? ¿Perdón, María Fernanda? Perdón, Lick. No, me adelanté a la respuesta. Claro, no. ¿Por qué? Porque las normas de convivencia
las leyes y qué más, las normas morales y políticas son totalmente distintas, ¿sí? O sea que esta obra, el contrato social, fue la punta de lanza para poder realizar esa unión entre gobernados y ¿quiénes? ¿Gobernantes? Gobernantes. Y gobernantes, exacto, ¿sí? Porque sin eso no se puede, ¿verdad? ¿Viviríamos en qué? En una anarquía, ¿no? Todos haciendo lo que se les da la gana. No, todos tenemos que estar dentro de digámoslo, un círculo, un cuadro, un rectángulo, un triángulo, donde todos nos vamos a regir por las mismas normas morales, políticas y legales, ¿sí? Ahora dice que la principal formulación de esta teoría se atribuye, obviamente, al filósofo suizo, que ya lo habíamos mencionado, Jean-Jacques Rousseau, que él nació, imagínense, él nació en 1712 y falleció en el 1778. Una figura destacada de la Ilustración europea, aunque las ideas similares se encuentran en obras antiguas como las de Platón y Epicuro, también abordan la necesidad de establecer un pacto de convivencia para fundar la civilización. Imagínense, derecho romano. O sea, recordamos, ¿cómo se llamaban estos señores que los amamantó una loba? Que dice la historia. Rómulo y Remo. Rómulo y Remo. Ellos fueron los fundadores ¿de dónde? De Roma. De Roma, correcto. ¿Sí? Entonces ahí se van a sentar esos cimientos de las civilizaciones, ¿no? De la civilización. Obviamente esta historia es muy llamativa de cómo se dio esa fundación. O sea, Roma era un imperio poderosísimo, ¿no? Roma abarcó, diría yo, que más de la mitad, unas 3 partes de Europa, y se fue debilitando por esa separación, ¿sí? Esa división, y es muy cierto eso, divide y vencerás. Porque entonces ahí se fue debilitando el imperio romano, ¿ya? Pero en su mero apogeo, Roma era un imperio poderosísimo, ¿sí? Entonces estos filósofos ya desde ese momento decían que ellos no podían vivir en ese anarquismo, ¿ya? Ellos tenían que establecer normas de convivencia social y moral. Y posterior a eso se dieron las normas legales o políticas, ¿sí? Donde ya se tenía que delimitar eso de gobernantes y gobernados, ¿sí? Cada quien tenía que hacer o someterse a esa jurisdicción de los gobernantes, ¿sí? Pero al momento de existir abusos de ese gobierno, ¿ya? Hacia los gobernados, entonces también tenían que poner un alto, ¿sí? Y es por eso que él toma esa base o esa corriente filosófica para crear esta obra que se llama el contrato social, ¿sí? Donde se hace ese acuerdo entre Estado e individuos. De ahí dice, bueno, nos habla de la figura destacada de la Ilustración europea que tomó corrientes de Platón y Epicuro, que también abordaron la necesidad de establecer un pacto de convivencia para fundar la civilización. De ahí hablan de otros contribuyentes como Thomas Hobbes, John Locke, que también aportaron a la teoría del contrato social. De hecho, en su primer parcial creo que ya vieron a estos dos filósofos, ¿no? La obra Leviatán reflexionó sobre la necesidad de un contrato social para garantizar la paz entre los ciudadanos, considerando que todos los seres humanos son iguales ante la naturaleza y poseen un instinto de conservación. Aquí tal vez me voy a meter como dicen, a camisa de 11 varas. Cuando hablamos
naturaleza e instinto de conservación. Mucho se ha hablado y se ha mencionado la famosa Agenda 2030, ¿verdad? Donde unos dicen que no, que es una aberración, otros dicen que no, que es modernismo, que tenemos que dar un salto a ese modernismo, inclusión, y otros dicen que no, que es una degeneración y bla, 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 ¿sí? Recordemos que como seres humanos, ya les mencioné que todos nacemos libres, ¿sí? Todos somos libres, ¿ya? Conforme vamos creciendo, vamos teniendo esas necesidades y de cubrir nuestras necesidades, ¿sí? Aquí no les voy a hablar de izquierda, derecha, centro y bla, 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 ¿no? De ese tipo de corrientes. Cada quien va a tratar de satisfacer esas necesidades de acuerdo a la convivencia que se tenga, ¿no? Pero aquí habla de naturaleza y conservación. La conservación, que dicen que esta famosa agenda va a venir a crear conflicto del Estado que es conservador, ¿sí? Cuando hablamos de un Estado conservador, ¿qué me podrían decir ustedes? ¿Conservador de qué? ¿O en qué? ¿O para qué? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me...? Robin. Sí. Robin y después Magali. Yo pensaría un Estado conservador se refería primero pues a los principios, los valores, a lo que establecen ellos de que si a ellos no les parece, pues para ellos está mal en la manera de pensar y todo eso, ¿va? Vale la redundancia, por eso es que se llaman conservadores, porque conservan lo que se les ha venido enseñando, ya sea de parte de papá, mamá o en el estado en que se va evolucionando. Podríamos decir un ejemplo, no estoy hablando de religión como usted lo acaba de decir. Los testigos de Jehová, si usted no hace lo que ellos hacen, es porque uno está fuera de, ¿va? Entonces, creo que pensaría yo que por ahí estaría el pensamiento conservador, el querer defender a costa de lo que venga, lo que uno cree que es y lo que no es, pues para uno es malo, pues, ¿no? Ok, muchas gracias, Robin. Magalí y después René. Licenciado, yo no sé si estoy bien, pero cuando se habla en lo político, pienso que mantienen las mismas situaciones, las mismas reglas y las mismas, conservan lo que tal vez es bien beneficio para ellos o para la sociedad. Ok, gracias, Magalí. René. ¿Qué tal y cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. En este caso tengo un concepto distinto. La conservación va hacia los principios más lógicos de la sobrevivencia de la sociedad, en este caso de la familia, para que se conserve la familia y que haya sociedad más adelante. Ok, muchas gracias. Efectivamente, o sea, los tres comentarios y gracias por la participación son muy acertados. O sea, llegamos hacia el mismo punto. O sea, cada quien con una visión distinta, pero caemos en el mismo punto, ¿sí? Y eso es lo que se pretende, ¿verdad? El Estado conservador como decía Robin, conservador en el sentido que decía René, y conservador en el área política que dijo Magali. Y efectivamente, eso es lo que trataba de que si todos tenemos esa misma igualdad de derechos, mantenernos sobre ese círculo de conservación, ¿sí? Por ejemplo, en una oportunidad, esto no sucedió acá, pero fue un país latinoamericano, donde a una pareja del mismo sexo les negaron la adopción de un menor. Y entonces ellos aducían en sus argumentos, decían que cómo era posible que se les había vedado el derecho de ser padres, no recuerdo bien el género, si eran hombres o eran mujeres, si eran padres o en su caso si eran madres. Y la respuesta muy acertada del juez que estaba viendo el caso y les contestó a ellos de que el derecho a la adopción no era un derecho inclinado hacia los adultos, derecho de tener un hijo, no, sino era el derecho del menor de tener una familia.
¿sí? O sea, ese derecho era del menor, no del adulto. Y desde ese momento en que eran dos personas, como les repito, no sé si eran hombres o mujeres, desde ese momento en que ellos venían y decían, es que se nos están negando a nosotros el derecho de ser padres, no. Se está resguardando el derecho del menor de tener una familia. Y una familia como tal, como decía René, la base de la sociedad, ¿cuál es? La familia. La familia. Y una familia que, como les repito, yo creo que estoy caminando en calles oscuras, dirían por ahí. Y una familia bien cimentada va a ser de una sociedad bien cimentada, ¿no? Bueno, pues seguía diciendo este señor que la teoría del contrato social argumenta la legitimidad del poder político proveniente de un contrato voluntario entre ciudadanos. Y esta idea ha influido en la teoría política moderna y en la concepción de la soberanía popular, ¿sí? Cuando hablamos de un contrato voluntario, bueno, dicen, ya soy mayor de edad, tengo derechos, pero ya tengo obligaciones. Algo para poder entender el contrato voluntario. ¿Cuántos de ustedes fueron a emitir su sufragio en las elecciones pasadas? Vamos a ver, de 83 que habemos conectados, digamos que fueron María Fernanda. No, yo solo levantaba la mano. Ok, gracias. Bueno, pongámoslo de los 83, 82, ya se fue alguien. De los 82 fuimos a emitir el sufragio 63. El resto no fue. Sí, ¿es un derecho? Sí, es un derecho. Pero era obligación. O sea, si no van ustedes a emitir su sufragio, hay una consecuencia. ¿Es cierto? Sí, licenciado. ¿Sí? Ah, bueno, ¿y cuál es la consecuencia? Para usted, digamos que Magalí no fue a emitir su sufragio. ¿Cuál fue la consecuencia? De que hay gobernantes que no nos simpatizan, por ejemplo. Ok, sí. Sí, bueno, no, pero fuera de eso, ¿cuál fue la consecuencia personal? A usted, por ejemplo, no se canceló, o yo no cancelé el servicio eléctrico. Se me acumularon 3 meses y ¿cuál fue la consecuencia? Me cortaron la luz. ¿Sí? Pero en el caso de que Magalí no fue a emitir su sufragio, ¿cuál fue la consecuencia personal? Obviamente, los gobernantes están haciendo y deshaciendo, pero no es válido aquí decir, pero yo no voté por ellos, no. Pero ¿cuál fue la consecuencia? O sea, el emitir el sufragio es un derecho, ¿sí? Mas no es una obligación moral ciudadana, ok, correcto. Pero no hay una consecuencia porque no fue, ¿sí? ¿O sí, Magali? Bueno, sí, licenciado. Sí, pero fuera de todo eso, en lo personal, ¿qué le pasó al día siguiente? ¿Será que la despidieron? ¿Será que no encontró, qué sé yo, salió a comprar y no encontró el producto que buscaba? O sea, ¿cuál fue la consecuencia de no ir? Fuera de eligieron por ella, fuera de que son gobernantes que nada que ver, fuera de eso, ¿cuál fue la consecuencia? No, claro, Robin, no hay ninguna consecuencia. Es un derecho que usted tiene, ¿ya? Pero no hay una obligación de venir y decir, mire, usted tiene que ir a emitir su sufragio. Vaya a votar por quien quiera, pero tiene que ir. No. ¿Sí? No hay consecuencia. Obviamente, gracias, Mariela. Obviamente dirán, sí, pero yo no elegí a este presidente y ya llevamos la era democrática desde que asumió Vinicio Cerezo y seguimos de mal en peor. Sí,
pero es el actuar de cada quien. Pero ¿cuál fue la consecuencia de porque yo no fui a votar? No, no existió. ¿Ya? Son derechos que no tienen consecuencia. Por eso dice un contrato voluntario, ¿sí? Donde usted va a poder decidir realizar acciones que no sean, que no sean contrarias a la ley, obviamente. La Constitución dice todo guatemalteco tiene derecho a elegir y ser electo. Pero ¿cuántos de los que estamos acá, que ahora ya somos 80, nos postulamos a cargos públicos? ¿Cuántos? Al menos yo no. Yo creo que, licenciado, buenas noches. Buenas noches, Robin. Yo creo que todos quisiéramos postularnos para cargos públicos porque todos tenemos ese derecho, según entiendo, pero que todos nos dejen participar, esa es otra cosa que en la cual uno dice, no, prefiero no meterme porque yo sé que eso, aparte de que hay problemas, hay intereses de por medio que las cuales en personal yo no me atrevería a meterme en ello porque hay más desbeneficios que beneficios para uno, viéndolo desde mi punto de vista. Viéndolo desde mi punto de vista, yo sé que se respeta lo de los otros compañeros, ¿vale? No, claro, Robin, es efectivamente, bueno, no efectivamente, desgraciadamente así es muy acertado su comentario, pero fuera de eso, Robin, ¿usted no participó en política? Independientemente de su percepción, pero no tiene una consecuencia, ¿sí? La consecuencia es participar, haber participado y haber sido electo, porque entonces ahí ya son otro tipo de consecuencias, ¿verdad? Pero ahí ya es otro asunto. Entonces, por eso dice un contrato voluntario entre los ciudadanos, ¿sí? Y esta idea ha influido en la teoría política moderna y en la concepción de la soberanía popular. Ahora también dice que existe la voluntad general. Y él introduce el concepto de voluntad general que representa el interés común de la sociedad. Ha influido en la idea de que las decisiones políticas deben basarse en el bien común y no en intereses particulares. ¿Dónde han escuchado eso del bien común? En la Constitución, ¿no, licenciado? En el artículo. Preámbulo. Artículo 1 o 2, creo. Gracias, Magali. Cindy iba a participar. Gracias, perdón. Creo que es en el preámbulo. Pero, ¿del preámbulo de dónde? Perdón, en el preámbulo de la Constitución. Correcto. Gracias, Cindy. Correcto, en la Constitución. ¿Por qué? ¿Y por qué dice el bien común? Porque ese señor era muy acertado, decía que el bien común debe prevalecer ante el interés particular. Que aquí es todo lo contrario, era lo que decía Robin, ¿verdad? O sea, para mí, que esos cargos de elección popular deberían de ser ad honorem. ¿Sí? Deberían de ser ad honorem, entonces ahí veríamos participar a la gente que en realidad quiere aportar. Y no la que se quiere ir a ser ricos a costillas del pueblo o a costas del pueblo. Entonces, él decía que la idea de que las decisiones políticas deben basarse en el bien común y no en intereses particulares. Y aquí, fuera de, o sea, es una percepción muy personal, es un comentario muy personal. Todos los gobiernos, aquí no hay políticos. Todo el mundo dice es que la política es una ciencia que no sirve, no, la política como ciencia es muy hermosa. El saber entender la política como ciencia, o sea, nos abre infinidad de conceptos e infinidad de oportunidades. El saber entender, comprender y transmitir esa ciencia política. Nosotros no tenemos, en el gobierno, no tenemos políticos de carrera, sino políticos porque se postulan a un cargo político y se hacen llamar
políticos, ¿sí? Y desgraciadamente, estos pseudopolíticos cada 4 años se convierten, dejan la vestidura de políticos y se convierten en vendedores. ¿En vendedores de qué? En vendedores de seguridad, en vendedores de empleo, en vendedores de salud, de educación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son las necesidades que se van abismando cada 4 años. ¿Sí? Entonces el gobierno anterior dejó por los suelos las escuelas, entonces viene este gobierno a ofrecer educación de calidad. ¿Sí? Es como cuando alguien llega a la puerta de su casa y les va a ofrecer una olla de presión. Pero si yo tengo olla de presión, ¿para qué quiero otra? No compro esa olla de presión. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Como no tenemos seguridad, viene este señor y ofrece seguridad. Es la necesidad que tiene el pueblo. Pero si tuviéramos seguridad, ¿qué puede venir a ofrecer? Si tuviéramos una educación de calidad, ¿qué puede venir a ofrecer el político? Si tuviéramos hospitales de última generación, ¿qué podrían ofrecer los políticos? ¿Solo continuidad? ¿Sí? Lo que acaba de pasar en El Salvador. En El Salvador, este señor Bukele arrasó con las elecciones. ¿Ya? Porque él sí le dio al pueblo lo que él necesitaba. Y ahorita está en esa continuidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Muchos no ven el bien común. Ya acaba de salir una investigación donde de los ministros que más ganan, inclusive hay 3 que el lema era se bajaban el sueldo y resulta que ellos en lugar de bajárselo se lo aumentaron. Entonces, juegan con nuestras necesidades. ¿Sí? Porque van a decir, vamos a hacer un gobierno de austeridad. Pero ya sentados en la mesa, ya es otra historia, ¿no? Entonces, no prevalece, sí, René. René. Perdón, Liga, es que iba a hablar, pero después me arrepentí. ¿Seguro? Sí, lo que pasa es que no... Es como un partido de los rojos y los cremas. La gente se estaba de matar ahí en los estadios por el equipo y todo el asunto, y los jugadores y directivos están chupando o comiendo tranquilos, felices, porque son cuates, ¿no? Claro. Y en este estado pasa lo mismo. Quien esté, ellos van a velar por los intereses de quien los pusieron ahí, pero no por aquellos que votaron, sino Correcto. por los que invirtieron en ellos. Entonces, Claro. cuando lleguen ahí, van a tener que pagar un montón de deudas morales y económicas de aquellos que en verdad gastaron su dinero para poder meterse ahí. Claro. Usted decía que no tendrían que ganar. Yo fui administrador de una asociación de vecinos y los cargos ahí no tenían ningún precio, ningún honorario ni nada. Uh-huh. Pero los que iban ahí, que era cada 2 años, como tenían que contratar seguridad, hablaban con la empresa y la empresa les pasaba a ellos una cantidad y ellos cobraban otra cantidad. Entonces tenían, cualquier forma, buscan la conveniencia para poder ganar y para poder desfalcar. Es correcto. Sí, gracias, René. No, y eso pasa, imagínense, si pasa a ese nivel, se puede llegar a imaginar qué es lo que pasa en el Congreso. Yo, por mi paso por ahí, fui trabajador de ese organismo. Y sí, todos los años a inicios, todos se peleaban por el... se me fue el nombre, pero era pongámosle manual, no es el nombre,
el manual de obra geográfica. Todos se peleaban por eso, porque ellos querían, entre comillas, acaparar las mejores obras para el departamento que representaban. Obviamente, porque esas obras les iban a generar a ellos comisiones. Era lo que pasaba ahí en la asociación, ¿no? Ya de que ellos tenían los contratistas, mira, te vamos a dar esta mega obra, pero también necesito yo mi comisión. Está como aquel chiste que llegaba el político a ofrecer el puente y todo el mundo decía, no, pero es que si aquí no hay río, no hay barranco, pues también se lo traemos, ¿verdad? También le traemos el río. O sea, llegan a ese nivel, y eso es lo que a veces molesta, ¿verdad? Llegan a ese nivel de creer que uno no tiene ese conocimiento o ese alcance para lograr ver que únicamente van con ese interés particular. Pero bueno, voluntad general decía, influyendo en la idea de que las decisiones políticas deben basarse en el bien común y no en el interés de particulares. Igualdad y libertad. Defiende la igualdad natural de los seres humanos y critica las desigualdades sociales. Su enfoque en la igualdad y la libertad han influido en movimientos políticos y sociales a lo largo de la historia. Regresamos al principio. Todos nacemos libres. ¿Sí? Pero ¿será que nacemos? Obviamente, todos nacemos con esa libertad, pero nacemos con esa misma igualdad. ¿Sí? Desde mi punto de vista, licenciado, creo que dudo que seamos libres, como también tengamos la misma igualdad actualmente. ¿Sabe por qué? Porque en mi caso yo diría que no somos tan libres de hacer las cosas porque si hacemos algo que no está al gusto de los que están manejando el país, creo que nos vedan ciertos derechos y nos ponen límites hasta donde nosotros podemos llegar. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen un control sobre todas las cosas y supuestamente nos pintan de que hay igualdad, somos libres. Si hablamos de libertad, creo que el derecho a la libertad de expresión, como lo son los periodistas, no, porque hay una persecución. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no somos libres. Imagínense si un periodista, un profesional, que ese es su trabajo, le vedan cierto derecho, cuando no más nosotros que realmente no estamos en esa línea de profesionalismo, pues pienso yo que desde ese punto de vista no somos libres, como menos tener igualdad de derechos, ya que la sociedad actualmente pues se ha degradado en muchas áreas. Entonces creo que aquí ya no hay libertad ni mucho menos igualdad, sino que aquí vivimos los que podemos, pero va a ser a como nosotros nos podamos desenvolver, ¿vale? Es mi punto de vista. Yo sé que cada quien tendrá su punto de vista. Sí, muchas gracias, Robin. Muchas gracias. Sí, obviamente cada quien va a tener su percepción en relación a lo que usted manifiesta, ¿verdad? Y sí, lo de la libertad de expresión, obviamente ahí hay mucha tela que tejer, ¿verdad? Desgraciadamente, en este país no es, para mí, como le digo, son pensamientos y conceptos muy personales, no es una libertad de expresión coartada, no, sino que es una libertad de expresión nada objetiva, ¿sí? Y desgraciadamente, bueno, ya son las 7, son temas que se van desprendiendo de la obra de este señor. Sí, a mí me hubiera gustado. Tengo 3 páginas de conceptos de esta obra y que lo vamos enfocando a la vida actual. ¿Sí? Sí, Robin, la verdad es de que sí. Y para ese tema de la libertad de expresión, y para terminar, yo de todos modos les voy a armar con esta información, que es más para que ustedes lo lean y se vayan generando ustedes sus propios conceptos. Se los voy a armar y se los voy a transmitir al licenciado para que se los comparta.
Obviamente esta es información que está en internet, pero para que ustedes ya tengan, todos tengan la misma información y no se vayan ustedes a googlearlo, como dicen, y cada quien tenga distinta información. Pero sí son temas muy interesantes porque esta es información son acontecimientos que van marcando. Imagínense este señor de 1700 al 2024 que estamos y estamos todavía comprendiendo o tratando de comprender ese tipo de situaciones. Y solo para terminar, ya que Robin tocó el tema de la libertad de expresión y en relación a los periodistas. Bueno, yo tengo mi punto de vista que aquí no hay una prensa objetiva. Hace muchos años que no hay una prensa objetiva. Yo quisiera que fueran colegiados. Perdón, René. Yo propongo que fueran colegiados para que puedan tener consecuencias, sus argumentos inventados. Es correcto, sí. Hay una prensa y búsquense, si tienen oportunidad, solo para conocimiento. Yo les voy a tratar de compartirles el dato correcto, pero hay una sentencia en relación a derechos humanos de un caso, no recuerdo ahorita el nombre exacto del presidente, pero era en Argentina, donde un periodista estaba muy afanado en publicar notas del presidente. Y viene, y este periodista viene y lo ve muy seguido a este presidente con un menor, con un niño, ¿sí? Y entonces él empieza a publicar imágenes, fotografías, noticias donde está el presidente con el niño, y de ahí logra investigar y descubrir que el niño era hijo de una diputada. Y entonces él empieza a hacer una novela, ¿sí? Y efectivamente, él cuando saca a luz toda esta información, el presidente presenta una denuncia en contra de este periodista. Y sí, efectivamente, lo que él decía era de que el hijo o el menor con el que le tomaban fotografías era hijo de esta diputada, pero también era hijo de él, ¿sí? Entonces, él se va, el periodista se va fuera y ya, como ustedes sabrán, la prensa amarillista, la prensa morbosa. Entonces, el presidente presenta una denuncia en contra de este periodista, y la consecuencia es de que lo condenan a él y una condena ahí se me fue el nombre, accesoria, fue cerrar el periódico donde él trabajaba, ¿sí? Él se fue a la Convención de Derechos Humanos, lo que dice Robin, se le estaba coartando la libertad de expresión, se le estaban violentando el derecho al trabajo, el derecho a informar. Pero recuérdense que todo, sí, claro, Minor, ya termino. Todo tiene límites y también la libertad de expresión tiene un límite, ¿sí? Porque el presidente aducía que habían invadido la intimidad, no de él, sino del menor. Porque él es una figura pública, pero el menor no, ¿sí? Se fueron a últimas instancias y creo que, bueno, el final no sé. Pero esa sentencia es muy interesante, les voy a conseguir el dato.